just before the finger pulls the trigger. In that terrible quiet of that moment, there is time still to wonder. Is there no other choice? Esa fue la pregunta de Yitzhak Rabin a cientos de terroristas que lo miraban por televisión. Aún sabiendo que todo tipo de enemigos lo acechaba, Rabin no titubeó. Clavó su firme mirada en la cámara y preguntó: Is there no other choice? Era la voz de un hombre que había sido soldado de guerra y que estaba hecho de conocimiento, de fortaleza y de experiencia. Sin embargo, 3 disparos callaron su voz, y la paz que parecía tan cercana una vez más se desmoronó. Hoy, a 20 años del adiós, vale la pena recordar al hombre que defendió al Estado de Israel en 3 guerras, pero que también luchó por la paz, pues sabía que esa era la única solución verdadera. Anhelaba lograr para Israel una permanente tranquilidad, y sabía que para ello era necesaria la paz. Este es un homenaje a su admirable trayectoria. Era 1922, cuando surgió la pequeña posibilidad de crear el Estado de Israel, pues la Liga de las Naciones le dio el mandato de Palestina a Inglaterra, y con ello, los judíos recobraron la esperanza de recuperar su antigua tierra. Ese mismo año, Nehemías y Rosa, activistas sionistas procedentes de la Rusia zarista, quienes ahora formaban su familia en Jerusalén, tuvieron un bebé. A su hijo lo llamaron Yitzhak Rabin, ignorando por completo que ese pequeño sería el arquitecto de un futuro país. La infancia de Yitzhak no fue del todo normal. A sus escasos 7 años, vivió la matanza de Hebrón, en la que 135 judíos fueron asesinados. El terror se extendió por toda la población, y ese fue su primer contacto con el conflicto con el que lidiaría toda su vida, un conflicto que más tarde él mismo dirigiría. En su adolescencia ingresó a una escuela de agricultura, y a sus 19 años se incorporó a la Haganah, la organización de autodefensa judía durante el mandato británico. Ahí conoció al emblemático Moshe Dayan, con quien compartiría una larga carrera militar. En 1945, Yitzhak Rabin liberó a 200 judíos prisioneros que estaban cautivos por intentar entrar a Palestina ilegalmente. Esta operación le provocó ser encarcelado por los británicos durante 6 meses. Pero 3 años después, Rabin arriesgó su vida en una guerra que parecía casi perdida, la Guerra de Independencia de Israel. Su misión fue mantener una vía abierta entre Tel Aviv y Jerusalén, y con esto, impedir que la comunidad judía de la ciudad sagrada se quedara aislada en medio de un inmenso campo de batalla. Con la carretera principal tomada por los enemigos, Rabin tuvo la difícil labor de abrir un nuevo camino. De este modo, se hicieron llegar a los judíos de Jerusalén todo tipo de medicamentos y alimentos. 9 meses después, la guerra terminó, y contra todo pronóstico, Israel sobrevivió. Hombro a hombro, Rabin festejó con David Ben Gurión, pero ese era solo el inicio de una lucha, una difícil y arriesgada lucha, en la cual Yitzhak Rabin nunca se rindió. Se casó con Lea Schlossberg, con quien tuvo 2 hijos, Dalia y Yuval. Mientras tanto, su carrera militar nunca dejó de avanzar. En 1963 fue nombrado jefe del Estado Mayor, y en 1967 un nuevo conflicto lo sorprendió. Los egipcios amenazaban con iniciar una nueva guerra, y Siria, Jordania e Irak estaban listos para colaborar. La responsabilidad de la supervivencia del Estado de Israel estaba en la decisión de Yitzhak Rabin. Se dice que fue tanto su estrés que sufrió un colapso nervioso. Pero como un hombre fuerte, se recuperó, y el 5 de junio de 1967, Israel sorprendió al mundo en un ataque sorpresa que debilitó a los ejércitos enemigos, destruyendo toda su fuerza aérea. Fueron devastados pocos más de 370 aviones de distintos países árabes, gracias a Rabin y a sus estrategias militares. General Rabin, were you surprised that the Egyptians were so ill-prepared? I didn't expect them to show themselves in such a poor appearance. Fue histórica la fotografía en la que Uzi Narkis, Moshe Dayan e Yitzhak Rabin entraron a Jerusalén para tomar la ciudad. Después de 2000 años,
los judíos volvían a pisar de manera formal la sagrada ciudad. Sin duda, una guerra trascendental. Israel se apoderó además de los altos del Golán, de la Franja de Gaza, de la península del Sinai, de la ribera occidental del río Jordán y de Jerusalén oriental. Solo 6 días bastaron para que Israel triplicara su territorio y demostrara que los judíos estaban decididos a defender su hogar nacional. En 1968, Rabin se convirtió en embajador de Israel en Estados Unidos e hizo una gran amistad con el presidente Richard Nixon, fortaleciendo la relación entre ambos países. Al término de su labor como diplomático, regresó a Israel. El 6 de octubre de 1973 no era un día cualquiera, era Yom Kippur, y los israelíes se despertaron con una guerra inesperada. Siria y Egipto habían atacado, y aunque para entonces Rabin no tenía todavía ningún cargo público, hizo lo que sabía hacer: colaborar en la defensa del Estado de Israel. Con dificultades, la guerra se ganó, y un año después, Yitzhak Rabin se convirtió en primer ministro de Israel. Transcurrió un mandato lleno de retos. Quizá uno de los mayores desafíos fue el secuestro de un avión de Air France que había salido de Tel Aviv y fue llevado a Uganda, a la ciudad de Entebbe, en donde 105 pasajeros fueron tomados como rehenes. Los terroristas pedían la liberación de prisioneros palestinos. Yitzhak Rabin no solo se negó, sino que además lanzó una sorprendente operación que logró rescatar a los rehenes. Una vez más, Rabin se convirtió en un héroe nacional. Pero no hay vida pública sin escándalos. Y en 1977 se descubrió una cuenta bancaria en Estados Unidos de Lea Rabin, en la que la esposa del mandatario violaba las leyes financieras de Israel. Ante esto, Rabin renunció. Continuaron 7 años de exilio político, tiempo en el que Rabin se dedicó a escribir su propio libro. En 1984 regresó a la vida política de Israel y 3 años después comenzó la primera intifada. Todo era caos y descontrol, pues ahora Israel se enfrentaba a un problema nuevo, un enemigo que lo atacaba desde adentro. En 1992, Rabin se convirtió de nuevo en primer ministro, pero esta vez probaría una nueva estrategia, y el deseo por lograr la paz era su mejor herramienta. Empezaron pues las negociaciones con la OLP, concluyendo el 13 de septiembre de 1993. La Casa Blanca fue el imponente escenario, y ante la mirada incrédula del mundo entero, Yasser Arafat e Yitzhak Rabin se dieron la mano. Las palabras del mandatario judío fueron determinantes. Enough of blood and tears. Enough. Los extremistas de ambos lados del conflicto no tardaron en protestar, pero las negociaciones continuaron. La única meta de Rabin era la paz, por lo que concedió a los palestinos la posibilidad de tener su propio gobierno interino. Esto fue para Jericó, Gaza y Cisjordania. En octubre de 1994, firmó la paz con el rey Hussein de Jordania y 2 meses después, ganó junto con Shimon Peres y Arafat el Premio Nobel de la Paz. Sin duda, eran tiempos de nuevos acontecimientos, y parecía que el círculo vicioso del conflicto árabe-israelí por fin se estaba rompiendo. Israel estaba dividida. Por un lado, los que apoyaban a Rabin y su proceso de paz, y por otro, los extremistas de derecha, que lo llamaban traidor. Fue entonces cuando los partidarios de Rabin organizaron el 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv una magna celebración. Rabin no solo acudió, sino que además festejó con la multitud de 100,000 personas cantando Shir LaShalom. Después de hablar un poco en yiddish y de recalcar su convicción para lograr la paz, Rabin bajó del escenario y se dirigió a su coche. Pero 3 disparos interrumpieron su paso, y en medio de caos y conmoción, Yitzhak Rabin fue transportado al hospital Shiloh. 90 minutos después, la terrible noticia se dio a conocer. Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel, había sido asesinado. בצער רב וביגון עמוק על מותו
El agresor, Yigal Amir, tenía 25 años y era un estudiante de Derecho. Dijo haber actuado solo y no sentir ningún tipo de arrepentimiento. Fue arrestado inmediatamente después del ataque y hasta el día de hoy continúa en prisión. Israel se hundió en un profundo duelo. No solo había muerto el líder de la paz, había muerto el conductor que llevaba a su país a una genuina tranquilidad. El presidente Bill Clinton salió de la Casa Blanca y llorando dijo: Yitzhak Rabin was my partner and my friend. I admired him and I loved him very much. Because words cannot express my true feelings, let me just say, Shalom, Haver. Goodbye, friend. Al otro día se llevó a cabo el entierro. Líderes de 40 países llegaron a Israel a expresar sus condolencias. Y 1 millón de israelíes acudieron personalmente a despedirse también. Las sirenas se escucharon, y por 2 minutos, todo el Estado de Israel quedó paralizado. La vida de Yitzhak Rabin fue interrumpida cuando peleaba la más importante de sus batallas, la lucha por la paz. Pero sus palabras siguen siendo aún una enseñanza. We should not let the land flowing with milk and honey become a land flowing with blood and tears. Don't let it happen. Yitzhak Rabin, a 20 años del adiós, descansa en paz.